de fisioterapeutas o kinesiólogas, no sé cómo les llaman, que trabajaron con Diego en Colombia, unas chicas que Diego me contó que trabajaban muy bien, me mandó estas fotos. Como ven, trabajaban algunas planchas con 2 apoyos, con 3 apoyos, planchas pronas, planchas supinas, laterales, planchas inestables en el tren superior, puedes inestabilizar en el tren inferior, puedes hacer trabajos más dinámicos. Hay infinidad de ejercicios, están publicados por todos lados, y son ejercicios que llevan poco tiempo y los podemos incorporar muy bien en los trabajos de entrada en calor, más allá que en las entradas en calor, los trabajos del core no son para mejorar el core en sí mismo, sino que son para activarlo. Entonces no es lo mismo los trabajos de activación de core que los trabajos para la mejora del core. ¿Está bien? Igual que hacemos en la fuerza, los trabajos de fuerza que hacemos en las entradas en calor son para activar nuestro sistema nervioso y para estar predispuesto a los gestos explosivos, pero no van a mejorar los niveles de fuerza. Para mejorar los niveles de fuerza tendré que dar volumen e intensidades apropiados para estimular la fuerza y desequilibrarla y mejorarla, ¿no? Y como valencia física, el foco, mis queridos amigos del beach volley, va a estar en la fuerza. Y la fuerza, desde el punto de vista, desde que no la voy a renegar en ningún momento del año. O sea, no hay ningún momento del año, salvo en algunas etapas de descanso, donde yo saco a mi atleta de entrenar la fuerza. Todo el año van a estar entrenando fuerza con distintas orientaciones, pero con la gran problemática que tenemos en los deportistas de nivel, de encontrarnos lugares donde no tenemos la posibilidad de cargar, porque estamos viajando, subiendo de un avión a otro, de un escenario a otro, llegando a hoteles donde no disponen tal vez de un buen gimnasio, pero bueno, siempre buscando la estrategia de tratar de llevar bandas, de llevar algún TRX, de llevar, obviamente nuestros deportistas viajan con sus rolos para la liberación miofacial, post y pre-entreno, post y pre-partido, su TRX, sus bandas de goma y algún inestable. O sea, tienen que considerar dentro del kilo de equipaje que transportan los elementos para poder entrenar intratorneo. Entonces, dependiendo del nivel, tenemos esa limitante, dependiendo del nivel competitivo, tenemos esa limitante, pero cuando nos hacemos asiduos a escenarios, también tenemos el recurso de poder ir a un mismo escenario y conocer al gimnasio, o bueno, buscarle la vuelta como para poder soslayar ese problemático que tenemos. Pero volviendo al tema de la fuerza, es fundamental el entrenamiento de la fuerza durante todo el año y el ataque de la fuerza máxima en los periodos que nos permite entrenarla. Pero es tan importante la fuerza, y tiene un temita que es, la fuerza máxima se nos cae a pedazos si no la estimulamos por lo menos una vez por semana, cuando tenemos manifestaciones de fuerza de otro tipo, como por ejemplo el salto, que es una manifestación de fuerza explosiva. Entonces, en nuestro caso, como tenemos tantas manifestaciones de fuerza, tocándola una vez por semana, estimulándola, nosotros podríamos mantener nuestros niveles de fuerza máxima. No quiere decir que yo vaya al gimnasio y le meta el 100% de sentadillas a mi deportista todas las semanas, no es así. El tema es dosificar las cargas, pero siempre estar tocándola en todo momento, y bueno, después veremos si en algún momento del año, en algún torneo más importante, si no juego todas las semanas, empiezo a ondular la carga de tal manera de que pueda alejarme un poco, dejarla un poco y tener más sensible a mi deportista en cuanto a la reactividad. Con respecto a la resistencia, la propuesta metodológica es totalmente específica. Nosotros trabajamos absolutamente dependiendo de nuestro sistema neuromuscular en cuanto al rendimiento aeróbico. Es un deporte netamente de carácter intermitente, con esfuerzos no tienen, que son totalmente aleatorios, no sabemos cuál es el esfuerzo que viene, es situacional, no sabemos si hay que saltar, tirarse al piso, impactar una bola, correr.
Entonces el HIIT, que son los entrenamientos de alta intensidad, cuadran muy bien para mejorar la resistencia. Y en los deportes de carácter acíclico, como el beach volley, el rendimiento de la resistencia viene el 70% depende de nuestro sistema neuromuscular y el 30% de nuestro sistema cardiovascular. Entonces, muy bien mejora el rendimiento a través de los sistemas de entrenamientos como el HIIT. Por ende, los volúmenes de agua tenemos para el peor escenario. Bueno, muy bien. Y llegamos un poco a que todo operador físico, hoy tenemos mucha tecnología que podemos utilizar para el control de la carga, pero no mucha se está utilizando, o no la adecuada se está utilizando todavía en el beach volley, porque es tecnología muy costosa y no todos tienen acceso. Por ejemplo, acá les puse la foto de uno de los equipos que estamos usando acá en Argentina, pero no lo usamos en beach volley. El Catapult lo están usando los equipos de fútbol, de rugby, y la selección argentina de indoor lo está usando, y se usa en la Liga Nacional de Básquetbol, que son equipos de control de la carga que utilizan acelerómetros triaxiales en deportes de carácter indoor. Se complica mucho utilizar los GPS porque no hay buena señal de antenas, entonces hay que generar antenas internas y trabajar en forma de triangulación de señales. Hay que poner antenas en los escenarios y no trabajar con los GPS. Pero en los deportes que se hacen al aire libre, como el beach, se puede trabajar perfectamente bien con el GPS. Pero nosotros tenemos una contra importante en el beach, que es que los desplazamientos son muy cortos, desplazamientos, ya verán que son de 3 metros el desplazamiento promedio, 3-4 metros, y las secuencias de juego son muy, muy cortas. Entonces, cuanto más corto es el movimiento que realizo, los desplazamientos, y más cortas son las secuencias, en milésimas de segundo, los cambios de dirección, al GPS se le complica mucho y el margen de error es muy grande. Entonces nosotros, los profes, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos el match análisis del juego, o sea, analizamos el juego en cuanto a la superficie del terreno, los tiempos de juego, la relación entre la actividad y el descanso sería la densidad del juego, qué acciones del juego, cuáles son los patrones motores que va a haber, la duración de las acciones, la intensidad de las acciones y un montón de cosas más, para que nosotros veamos cuál es fisiológicamente el compromiso que nuestro deportista necesita y cuáles son los sistemas energéticos que va a poner, que va a comprometer y que va a estresar, y que nosotros deberemos tener bien entrenados para que él pueda rendir en el peor de los escenarios posibles dentro del juego. Y toda la contemplación biomecánica de los patrones de movimiento utilizados implicados que van a tener muy en cuenta. O sea, vamos a trabajar sobre esos dos pilares, toda la conceptualización biomecánica en los patrones de movimiento y en la conceptualización fisiológica. ¿Está bien? Acá Dieguito me pasó un informe que había obtenido Mauro, donde tenemos todos los datos que a través del GPS, pero con lo que yo les decía, el GPS tiene ese margen de error que si nosotros le podemos acelerar los acelerómetros, o el Catapult, por ejemplo, que es una marca de varios sistemas que hay que andan muy bien, contemplan, tienen 3 aparatos, un osciloscopio, un acelerómetro y un aparatito más que no me viene ahora a la mente, pero lo que hacen es no solamente medir los desplazamientos y las velocidades, sino los tiempos de
impacto, nos miden la cantidad de saltos, las velocidades de dichos saltos en milésimas de segundo, por ende la altura de esos saltos, el tipo de desplazamientos, también nos mueven, nos dan indicaciones de, por ejemplo, no es el caso del beach, pero por ejemplo si yo entrara en contacto o hiciera un gesto de carácter isométrico, en tensión pero quieto, eso también me lo mide. Entonces me da muchísimos datos que suma mucho más a la información que acá podrán ver de la duración del partido, obviamente, que había obtenido Mauro, de 46.3 a 68.2 minutos, o sea que obviamente el sistema aeróbico está totalmente comprometido. Las cantidades de set, que son de 2 a 3 sets, depende del tipo de cómo se dé el resultado. La cantidad de interrupciones, promedio, 83 pausas. La duración de los intervalos de juego, o sea que con intervalos de juego de 6,33 segundos. Esto va a variar mucho dependiendo si son de mayor o menor nivel y si son de mujeres o varones. Cuanto mayor nivel, el tiempo de juego disminuye mucho porque la posibilidad de las defensas baja, por ende el juego se hace mucho más corto y se hace menos denso. Entonces la duración de los intervalos es la misma, pero esta duración de intervalos se exacerba un poco, aumenta si los partidos son televisados, que hay que tener en cuenta porque vamos con la televisión, entonces generalmente por el tema de la tele. A ver si se pone más estable mi conexión. Muy bien. Medio, la cantidad de contactos con el balón, distancia total recorrida, fíjense que no son tantos metros recorridos, 1670 metros recorridos. Es un deporte que no tiene grandes niveles de desplazamientos, obviamente que mucho más que indoor. Es un campo que tiene 1 metro menos por lado y solamente 2 jugadores, y un terreno donde nos cuesta muchísimo más movernos. Obviamente la distancia a alta intensidad y a baja intensidad, la relación trabajo-descanso, la cantidad de desaceleraciones, etc. Bueno, y acá hay un poquito de nivel de lactato en sangre, 5.2 milimoles. Son niveles mucho más altos que el indoor, por lo que recién les decía. Mínimo y máximo de lactato, 3.1 y 8.0. La frecuencia cardíaca promedio es el 78%, que para mí es totalmente irrelevante. La frecuencia cardíaca es un factor que para mí en los deportes acíclicos es irrelevante, no es un indicador de intensidad, porque es aleatoria, varía mucho, sobre todo en deportes donde nos vemos cruzados por la temperatura, es muy sensible a la termorregulación, es muy sensible a las emociones, es muy sensible a las descargas adrenérgicas. Por ende, la frecuencia cardíaca en los deportes de carácter acíclico no es un buen indicador de intensidad, así que no lo tomo como tal. Acá les puse, ¿ven? La frecuencia cardíaca y el rendimiento cíclico. Fíjense un patrón de la frecuencia cardíaca, cómo se mueve y cómo nos afecta. Imagínense lo que le puede afectar a un jugador que tiene 50 finales, un saque para cerrar el partido, y a un jugador que tiene que enfrentar su primer partido de torneo o su primer final. Se va a haber cruzado mucho por su descarga adrenérgica y va a ya estar con un metabolismo elevado de por sí, que no va a distorsionar un poco la verdad de cuál es su real esfuerzo. Entonces nosotros vamos a monitorear la carga con 2 vías. Uno va a ser el análisis de video, que obviamente si tenemos un buen analista, como es el caso el nuestro, que es el mejor de todos, Andy, que es un fenómeno y es un fanático y entiende el juego, fue jugador, vivió mucho tiempo en Europa organizando torneos, así que cualquier cosa que uno quiera saber, le decís, Andy, necesito esto, y
y te tira el dato, es el rey del botón, toca un botón y te saca todo. Quería ver un desempeño de un deportista en los Juegos Olímpicos. Dije, me parece que este deportista fue con lesión. Y Andy me dice, a ver, déjame ver la estadística, él escauteado todo, tiene escauteado todos los Juegos Olímpicos de Río. Miró la comparativa de sus porcentajes de ataque y me dice, mira, atacó al 20%, seguramente estaba lesionado este jugador porque está muy por debajo de su nivel. Así que Andy es un mago de la estadística y del beach volley. Y por eso tener un buen equipo de laburo es fundamental, porque interrelacionamos todo el tiempo, o sea, nos vamos dando datos e información para sumar al trabajo y tener mejores resultados con los chicos, ¿no? Y los monitores de carga, como les decía recién, como el Catapult, que son acelerómetros, como ven acá, como ya han visto en muchos deportes, que son muy chiquititos, van en una pechera, en un bolsillito en una pechera que se usa por debajo de la remera. El jugador no lo siente absolutamente para nada, no les molesta, y nos da muchísima información. Y un nuevo concepto de información de la carga, que es el player load, y hoy les quiero traer una visión nueva, no tan nueva, pero tal vez para muchos de ustedes así lo sea, una visión de no miedo a la carga de entrenamiento, de no miedo a la intensidad, a través de la utilización del ratio de la carga aguda y la carga crónica. Si ustedes quieren ver, ya hay mucha información en internet para que busquen. Y todos estos aparatos se basan un poco en los algoritmos creados por Tim Gabbett, un australiano que es el que creó la fórmula del ratio de la carga aguda y la carga crónica. Trabaja en muchísimos deportes por todo el planeta. Es un referente total del control de la carga. Y es una persona a la que podemos ir a consultar. Es Gloria, ¿me escuchás? Sí. Creo que Gloria entraste recién y estás con tu micrófono abierto. Perdón, pero te escuchaba justo, no sé si estás con tus chicos. Y bueno, nada. Bueno, muy bien. Lo que les contaba recién, nosotros a través del control de la carga y de la utilización del catapult y la utilización del player load, nosotros nos manejamos con unidades de carga, o sea, lo bueno que tiene el monitoreo de carga es que va a diferenciar las cargas de trabajo, de entrenamiento o del partido de los deportistas, sin importar tanto, por ejemplo, el GPS puede medir desplazamientos, ¿está bien? O podemos llegar a medir a través de la utilización del video la cantidad de saltos, contarlos como estaban ahí. Sin embargo, no nos va a medir la cantidad de aceleraciones, desaceleraciones, cuántas veces me tiré al piso, si me tiré al piso, cuánto tiempo tardé en levantarme y los G que eso me generó, cómo luché contra la gravedad. Y bueno, el player load no tiene ningún tipo de, de unidad referencial, sino que directamente lo llamamos unidades de carga, y esas unidades de carga nos va a dar una medida circunstancial, que le vamos a llamar unidades de carga, y vamos a tener vamos a tener una carga crónica en cuanto a la cantidad de carga que tiene nuestro deportista en las últimas 4 o 5 semanas, depende cómo lo querramos tomar. Eso después les voy a explicar cómo lo podemos medir. Y la diferencia que hay entre esa carga crónica, que es la suma de todas las cargas de los últimos 4 microciclos, o últimos 5 microciclos, es nuestro fitness, o sea, lo van a encontrar como sinónimo a nuestra carga crónica, el fitness o el estado físico de nuestro deportista, serían sinónimos, el estado de forma, y esa carga aguda que nosotros le vamos a dar en una sesión de entrenamiento
y va a tener que, como ven acá, si nosotros tenemos una relación mientras que estemos en una relación de entre el 0,8 y el 1,2 de ratio de carga crónica, carga aguda, el índice del factor lesivo de nuestros deportistas baja con mucha importancia y se hace exponencial cuando nos vamos en cargas que superan el 1,2, pero hasta el 1,5, como verán acá hay una zona blanca o gris, zona gris le dice la gente de Catapult que nos capacita, porque es como indefinida, pero en esta zona blanca es la que está, todavía estadísticamente no es muy fuerte, pero en realidad todo lo que está por arriba del 1,2 y del 0,8, tanto por debajo como por arriba de la carga que nosotros tenemos como crónica, aumenta muchísimo el factor lesivo de nuestros deportistas, lo que hace que los ponga en riesgo de lesión. No sé si hay... no sé si, para que hay... Perdón, Luis, dejé de compartir porque escuché, me pareció que... Ah, no, Gloria, no pasa nada, Gloria. Está todo bien. Bueno, cualquier cosa, si me quieren preguntar, me preguntan, pero ya no falta mucho para terminar la presentación. Gracias, Luis, Esteban. No sí, sé si alguien de pronto, como para dar un poco de descanso a Esteban, sí. alguna pregunta hasta lo que lleva él expuesto relacionado con el tema, pues, si alguien tiene, pues levanta la mano y le damos espacio, o si no, Gracias, pues Luis. esperamos de que Esteban termine y ya al final empezamos con las preguntas para que Esteban pues nos ayude con las respuestas. Hasta el momento está pues nada más para hacer alguna pregunta, entonces yo pensaría que podemos continuar y Muy darle término a bien. la charla Es tuya. perfecto. Bueno, como les decía, este concepto del ratio de la carga aguda y crónica lo que nos demuestra es que, y lo que quiero hacer mucho hincapié es que no hay que tenerle miedo a entrenar intenso e igual que como jugamos. No hay por qué tenerle miedo, sino que lo que hay que ver es si nuestro deportista está preparado para la carga que nosotros le vamos a dar. Entonces, cuando nosotros los momentos críticos de que podemos llegar a estar en esta zona o en esta zona, es cuando nosotros venimos de un parate. ¿Por qué? Porque venimos con una carga crónica muy baja y tenemos que empezar a entrenar. Entonces, cuanto más nos acerquemos a un periodo competitivo y estemos sin entrenar y las curvas de crecimiento de carga sean más rápidas, más riesgo tenemos de entrar en estas zonas. Por ende, las curvas de aumento de carga tienen que ser suaves para no entrar tanto en estas zonas de índices de factor lesivo, tan alto del factor lesivo. Así que no hay que tenerle miedo a las cargas internas, a las cargas intensas. Una vez que yo adapté a mi deportista a entrenar duro, él, mientras que se mantenga en esos niveles de entrenamiento, no va a correr ningún tipo de riesgo, o por lo menos, obviamente que no es una causa-efecto directo, las causas para las lesiones son altísimas, hay un montón de factores determinantes, hasta lo emocional está altamente demostrado que hay muchos deportistas que tienen lesión de zonas blandas, los desgarros, por cómo les afecta el estrés del juego, llegar a instancias decisivas los pone muy alto, muy sensible a la lesión, y está comprobado de la década del 90, o sea que no es nada nuevo esto que les digo, pero contemplando eso, contemplando esos factores determinantes en muchos deportistas, es muy importante que tengan en cuenta que investigaciones muy nuevas que vienen de la Escuela de Deporte de Australia. Después de los Juegos Olímpicos, Australia tiene una escuela de entrenadores que ha demostrado de excelencia en cuanto al conocimiento científico, a sus resultados y cómo se han dispersado para capacitar en todo el mundo. Y Tim Gabbett, la verdad que es un referente total del control de la carga. Y
se usa mucho en todos los deportes de alto nivel y obviamente de los que tienen acceso a este nivel de control de carga que depende mucho de lo económico. Pero bueno, nada, si nosotros pudiéramos controlar la carga y jugar un poco con el ratio, quiero mostrarles esto, si nosotros podemos jugar un poco con el ratio de la carga crónica aguda, nos va a dar muchas satisfacciones. Y no solamente dependemos del monitor de carga, nosotros hemos diseñado un sistema a través de la percepción subjetiva del esfuerzo. La percepción subjetiva del esfuerzo, que viene de las escalas de Borg, tienen una correlación con el esfuerzo con R's por arriba de 7, 7, 8 puntos, depende del nivel de entreno de nuestros deportistas para utilizarlas, para aprender a utilizar las escalas de percepción del esfuerzo. Hay que entrenar a nuestros deportistas, hay que enseñarles a usarlas, y tienen que ser en forma individual, o sea, la devolución después del esfuerzo, por ejemplo, cómo es el método, se los voy a explicar para que sea fácil, yo lo que hago es multiplico los minutos que duró la carga total, desde el minuto 0 del entrenamiento, que llegué al entrenamiento hasta que me fui, y media hora después de que terminó el entrenamiento, por separado, cada deportista me dice cuál fue su percepción subjetiva del esfuerzo. Para que lo que me diga uno, pónganle que tenemos 8 deportistas entrenando, para que lo que diga un deportista, tanto por debajo o por arriba, no me ancle, no me fije la toma de decisión de otro, porque puede haber diferencias entre lo que sienta, obviamente va a haber diferencias entre lo que sienta uno y otro deportista, porque la percepción subjetiva del esfuerzo mide carga interna, no carga externa. ¿Está bien? Entonces, al medir carga interna, está cruzado totalmente por un montón de factores como las horas de sueño, la alimentación, el estado anímico de mis deportistas, etcétera, ¿no? El jet lag, si estamos viajando, y un montón de factores más. Entonces, consiste en multiplicar los minutos de la carga de entrenamiento por el valor de esfuerzo percibido. Entonces, supónganse que te dice 7 y entrenaste 2 horas, 120 minutos, lo multiplicas y te da una unidad de carga. Y esa unidad de carga que te dio, lo sumás, esa es la cantidad de unidades de carga que vos hiciste en tu día de entrenamiento. Esa unidades de carga vos la sumás día a día, y en la cantidad de todos los días de tu microciclo obtenés las unidades de carga del microciclo. Entonces, vas sumando unidades de carga de los 4 microciclos, sería tu carga crónica, y la carga de tu último microciclo es tu carga aguda. Entonces puedes hacer sin necesidad de monitoreo, sino utilizando la escala de percepción del esfuerzo, vas a tener muy buen dato para utilizar la carga crónica aguda, el ratio. Entonces, unos tips que les dejo, como para que yo lo usé también en los cursos, en el módulo de preparación física con los chicos, es que cuando nos planteamos una estrategia, piensen que no hablé nada, no hablé de planificación del entrenamiento, no hablé absolutamente nada de dosificación de carga, sino en dónde enfocarnos. Es primero ponernos un objetivo, obviamente. No podemos trazar un camino sin primero saber hacia dónde queremos ir. Planificar en consecuencia con las herramientas de las cuales yo dispongo, tanto en el conocimiento como con lo administrativo. Armar un plan según las competencias, es un macrociclo a partir de competencias que nosotros que tengamos en el año. A partir de ello voy a planificar mi macro. Decidir en qué valencias voy a hacer foco, o sea, no todos mis atletas son iguales. Por ejemplo, algunos tendré que hacer más foco en que se quedan tanto el tiempo hiperventilados, tendré que hacer más trabajos de volumen de trabajo en el campo para mejorar su condición aeróbica. Otros estarán un poco con menos fuerza y tendré que abocarme más a la fuerza. Algunos tendré que mejorar su rango de movimiento y atacar más la flexibilidad. Determinar las estrategias de entrenamiento, o sea, no es lo mismo un atleta que
que puede hacer entrenamiento en el gimnasio y trabajar en sentadilla, como un atleta que no puede cargar su columna vertebral y no la podemos utilizar. No es lo mismo un deportista que maneja bien. Retestear periódicamente para no perderme en la coyuntura, o sea que la locura de lo que nos pasa en el día a día no nos pierda del camino. El evaluar que hace que ese retestear nos hace replantear objetivos si es necesario, por ahí estamos equivocándonos, no, equivocarse es algo muy común y nuestros planes de entrenamiento deben estar con mucha corrección encima, quiere decir que lo trabajamos, que nos dimos cuenta que hay cosas que no estaban bien, que nosotros tuvimos un plan, una idea de qué íbamos a hacer y que estuvimos errando en alguna cosa y tenemos que replantear. Y motivar, porque para mí lo humano, las sensaciones que tienen nuestros atletas, lo bien que la pasan, sobre todo si son deportistas amateur, y entender que alegría y profesionalismo no son opuestos. Puede ser el más profesional de todos y sin embargo entrenar todo el tiempo con una sonrisa y así lo entiendo yo, que amigos saben que es así. No es fácil usar ese método porque a veces eh, hay confusión, no entienden que estar con una sonrisa no quiere decir que hay que entrenar al máximo nivel de esfuerzo y de intensidad. ¿Y cómo nos ordenamos? ¿Cuáles son las estrategias que nosotros tenemos que utilizar para decir, bueno, a ver, qué son las tomas de decisiones para darme una guía? ¿Qué voy a entrenar primero? ¿Cómo voy a ordenarme en cuanto al foco en cómo organizar nuestro trabajo? Primero vamos a entrenar lo más importante del día, porque siempre es importante para este tipo de deportes entrenar con niveles de fatiga bajos, para que nosotros podamos entrenar sin fatiga. Tendremos que tratar de poner en la parte principal, en la parte más importante, en la parte al principio lo más importante que querramos entrenar para estar lejos de la fatiga, obviamente ya con una buena entrada en calor. Las actividades que dependen del sistema nervioso, como si queremos enseñar algo nuevo, una táctica nueva, una técnica nueva, o queremos hacer mucho hincapié en algún gesto técnico, son dependientes mucho de nuestro sistema nervioso y hay que entrenarlos primero. Si queremos entrenar no son ejercicios que no se entrenan con grandes volúmenes de trabajo para no generar niveles de fatiga. No todas las cargas del día deben ser intensas, físico, técnico, táctico. Si entreno más de una vez al día, tendré que dosificar las cargas. Si en un momento del día, si tengo varias sesiones, alguna carga podrá ser dura, pero otra deberá bajar en consecuencia para tener relación con la carga próxima contigua, tanto antes como después. Y las adaptaciones son específicas al medio. Hay que entender que nosotros la saltabilidad en nuestros deportistas, en la arena, son deportistas que no tienen reactividad, el medio no les permite reaccionar y utilizar la fuerza elástico-explosiva reactiva, porque cuando nos apoyamos la arena se corre y no estresamos tanto al sistema nervioso y no podemos aprovechar de esa fuerza para generar mejores niveles de saltabilidad. Si perdemos calidad en los gestos necesitamos un descanso, no siempre un reto. Eso es re importante para ustedes, entrenadores, que muchas veces piensan que el jugador ha perdido su nivel de voluntad y muchas veces no contemplan que puede estar pasando por un nivel de fatiga. Hay que conocer a nuestros deportistas, saber quién está pasando ese momento, quién es necesario. Debemos aprovechar las pausas para las indicaciones y la vuelta a la calma para las conclusiones, o sea, no hay que perder dinamismo nunca. Utilicen las pausas para dar las pautas de trabajo y no estar hablando una hora y que estén nuestros deportistas quietos. Todos los días nuestros deportistas deben llevarse algo. Que hagamos cosas siempre muy parecidas no quiere decir que no hayamos dejado una huella nuestra y ellos en nosotros, obviamente, cada uno de nuestros días de entrenamiento. Y la planificación nos ordena y es el único camino al éxito. O sea, no hay chance de llegar al éxito si
no planificamos, no trazamos el camino. Así que bueno, ya terminó un poco lo que les quería contar, como para enmarcarlos en situación, y a partir de ahora los quedaría abierto. Acá les dejo mi mail, si quieren preguntarme o quieren que les pase material o algo de control de la carga, que es lo que estoy más abocado ahora, en cuanto a la investigación y el conocimiento. Un gusto te lo daré referencia a los sitios donde puedo investigar. Así que bueno, nada, Luisito, te quedo a tu disposición, a la disposición de todos ustedes, si quieren preguntar. No mucho más, pero bueno, es súper amplio como para hablar de preparación en un ratito, ¿no? Hola Esteban, ¿Cómo buenas estás, Dieguito? noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Nada, quería explicar un poquito que vos ahí pasaste unas fotos de cuando el año pasado yo estaba con la Liga de Bogotá haciendo un trabajo. Aclarar que fue una experiencia muy productiva la que hicieron esas chicas. Valentina Tolosa es una chica que hoy ya es fisioterapeuta, estaban haciendo su tesis y nos pidieron permiso a ver si podían trabajar con el equipo masculino y femenino de la Liga de Bogotá en pos de nuestra última preparación para Juegos Nacionales. Al cual con Adriano Ticao accedimos porque, bueno, su tesis era, ellos querían comprobar que trabajando, haciendo un buen trabajo de core y de zona media, el jugador de vóley o de beach volley podía aumentar su potencia en el gesto de ataque, ¿sí? Y bueno, arrancaron con un trabajo la verdad es que muy interesante de todo lo que es zona media y bueno, estabilizadores y hacían un trabajo de 15 o 20 minutos, no solamente como entrada en calor, sino que realmente era un trabajo, ¿sí? Porque ellos entraban en calor y después hacían el trabajo de core y después empezábamos a entrenar. Y cuando terminó todo esto, yo recibí después el informe de las chicas porque tomaban, digamos, en principio, la velocidad con un radar desde el momento en que golpeaba la pelota del atacante hasta que la pelota obviamente tocaba el piso. Y hicieron esa tesis y después me mandaron el informe con obviamente el trabajo terminado y bueno, y asegurando que todo ese trabajo no solamente dio sus frutos, como vos dijiste, para el tema de la prevención de lesiones, porque los chicos terminaron muy bien, no tuvieron un solo problema ni un solo dolor, y aumentaron esa potencia de ataque, por lo menos en el trabajo que ellas hicieron, porque después volvieron a medir antes de los Juegos Nacionales con ese radar y fue súper interesante ese trabajo. Eso por un lado, como para darle un marco y aclarar también lo importante que es el trabajo de toda la zona media en la parte de la transferencia en nuestros gestos, sobre todo en el gesto del ataque, ¿no? Pero por otro lado, lo que quería por ahí si podías explicar, que generalmente los entrenadores siempre estamos en ese tema de que cuánto puede trabajar o cuánto puede ganar un preparador físico trabajando en la arena y qué es lo que se puede trabajar en la arena y qué es lo que se puede trabajar en el gimnasio. Eso por ahí me gustaría si lo podés aclarar en la parte práctica, cómo trabajás vos como entrenador, ¿sí? Como preparador físico, perdón. Sí, con respecto a lo que dijiste, primero me tomé el atrevimiento de publicar esas fotos que me pareció que venían al caso, porque fue un trabajo que se hizo en Colombia y quería devolvérselos como para que se vean representados. La conceptualización del rendimiento viene en los últimos años a partir de la calidad del movimiento, o sea, al tener mayor calidad de movimiento, nosotros somos más eficientes y por ende nos fatigamos menos,
y también nos lesionamos menos porque el mayor índice de lesión viene por los altos niveles de fatiga. Hay mucho más índice de lesión por fatiga que por falta de entradas en calor. Seguramente por la falta de entrada en calor no tendremos el mismo nivel de rendimiento, pero no es tan peligroso hacia el factor lesivo como la fatiga, por los niveles de incoordinación que genera la fatiga. Con respecto al segundo tema, que es lo que me preguntás, Diego, seguramente hay mucha gente que no los conozco, pero que vienen de indoor, ¿no? Y que vienen de la escuela del vóley de indoor, exjugadores de vóley de piso, y, y básicamente lo que difiere es en que, lo que les contaba lo último, nosotros manifestamos la fuerza basado en la fuerza máxima primero, pero la manifestamos en forma rápida a través de varios factores que se suman, que uno es la capacidad contráctil de nuestra musculatura, la cantidad de fibras explosivas que tiene cada individuo, tiene un gran componente genético, aunque cada vez se ha demostrado que esas fibras hay nivel de transformación, hay a través del trabajo. Después, la capacidad de almacenar energía a través del ciclo de acortamiento, de estiramiento-acortamiento, la fuerza elástico explosiva, que es cuando nosotros cargamos energía en la fase excéntrica del salto y salimos en la fase concéntrica, y entonces tendríamos la capacidad contráctil más la fuerza elástico explosiva, y por último hay una sumación más, que es la fuerza elástico explosivo reactiva, que se produce a través de un gran nivel de estrés de nuestro sistema nervioso y de los usos musculares, del sistema propioceptivo, que genera mayores niveles de tensión, y por ende sumación de fuerza y por ende mayor nivel de salto, que en este caso en el tren inferior no se ve representado en el beach, salvo en algunos partidos donde nos encontramos con escenarios donde la superficie es terrible, que es de vidrio. Entonces ahí, cuando la superficie es dura, sí cambia ese nivel de estrés y tenemos la fuerza reactiva. Pero bueno, lo que nosotros entrenamos en el campo, ¿me escuchan? Sí. Ahí va mejor, sí. Nosotros entrenamos absolutamente todo en el campo. Esteban. Sí, decime Luis, se escucha bien. No, se escucha bien. Bueno, a mí se me corta un montón acá, pero bueno, en el campo entrenamos absolutamente todo. Lo que más nos cuesta entrenar en el campo son la fuerza máxima a través de los ejercicios básicos, como sería los ejercicios básicos para entrenar la fuerza máxima en el tren superior, sería ejercicios de empuje como el press de banco y el press de hombros y las dominadas, que son ejercicios de tracción. Y dentro de, piensen que el ataque, el motor principal del gesto de ataque está dado por toda la musculatura de la cadena de los abdominales, cualquier cosa de los dorsales. Entonces, los ejercicios de tracción son muy importantes para mejorar los niveles de fuerza máxima, y esos ejercicios los tenemos que trabajar lamentablemente dentro del gimnasio. Sin embargo, todo lo demás es específico al medio, o sea, nosotros tenemos que mejorar la saltabilidad adentro de la arena, porque nosotros saltamos en la arena. Entonces hay que entrenar el salto dentro del campo de juego, o por lo menos en la arena. Y lo aeróbico se entrena dentro del campo de juego porque los desplazamientos son de muy corto rango y de aleatorios, o sea, con cambios de dirección, no hay desplazamientos muy lineales, sino que voy hacia un lado, freno y vuelvo a salir, entonces tengo que armar drills de trabajo dentro del campo. Un poco es eso, si lo que me querías preguntar, Diego, y muy Sí, sí. armado No, con... yo, la verdad es que, Sí, bueno, lo sé y hemos trabajado un montón juntos, pero sí, por ahí está bueno para que, para aclararle por ahí a los profes, a los entrenadores, de qué manera puede trabajar uno con su preparador físico dentro y fuera del campo. Y bueno, ya que estoy, como para darle también la palabra a algún otro entrenador, me gustaría mucho que, ya que J Cabrera, que es fue un jugador mío del año pasado y
es un profesional, está muy metido como doctor o como médico en la parte de deportología. Me parece que Jota es un referente también de cómo se trabaja en Colombia. Está muy metido, o por lo menos ahí está Jota, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy relacionado con el Instituto de Deportes de Bogotá, que yo creo que considero que se trabaja de una manera ejemplar. Entonces, por ahí, Jota, me gustaría, no sé si Luis estás de acuerdo, por ahí comprometerte para una próxima reunión para aportar lo tuyo, tu experiencia dentro del instituto como doctor, quizás avalando lo que Esteban está contando como preparador físico. Me parece que sería muy jugoso que vos puedas continuar desde tu especialidad, ¿no? Poder avalar lo que habló Esteban o lo que vos considerás tanto de la preparación física de un jugador de vóley como de un doctor como para prevenir las lesiones o cómo tratar las lesiones más frecuentes en el vóley de playa. No sé, decime qué te parece, si estaría buena la idea. Sí, ya cuadramos con Vare. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola. Eh, sí, cuadramos con Vare para hacer alguna charla pronto. Tengo por ahí que sí me gustaría compartir algo de fisiología relacionada con el beach volley. eh, También prevención de lesiones que está muy acorde con lo que hoy nos contó Esteban. Estamos como por el mismo camino y, y de pronto algo de nutrición y suplementación en el beach volley, que también Excelente. ya hace un par de años en un congreso presenté ese tema de suplementación en el beach volley y bueno, se ha ido nutriendo con los años. Entonces, pues hay varias cositas ahí que podríamos compartir, pero sí, creo que estoy completamente de acuerdo con lo que hoy nos ha contado Esteban. Vamos como por la misma línea. Me alegro mucho. Sí, obviamente. Eh, qué pena, tengo problemas con el internet y ya me he colgado como unas 4 veces y me da la reunión. No sé si me están escuchando. ¿Sí me escuchan? Ahí se está escuchando, Vare, ahora Sí, sí. se había cortado. Sí, bueno. Eh, Con Jota estamos cuadrando. Él tiene 3 temas para compartir. Entonces, ya el lunes con una temática que es fisiología y pues ahí vamos enganchando las otras dos, que me parece muy interesante. Y al J, muchísimas gracias por este aporte. Y más. Bueno, creo que a Vare dejó de escuchársele, pero yo escucho muy mal. No sé si me escuchan. sí, no, Esteban, a ti escuchamos No, yo bien. te escucho bien. Bueno, Jota, es un gusto conocerte, no te conocía. Un gusto. Pero bueno, la verdad que no hay que. Yo también, es mi forma de ver el entrenamiento, la preparación física, no tenemos por qué pensar absolutamente de la misma manera. Es la forma de trabajo que nosotros utilizamos con Diego y que nos ha dado muy buenos resultados. Siempre tratándonos de sostenernos en el conocimiento científico, ¿no? Pero bueno, el conocimiento científico está partido al medio y siempre hay temas para debatir y para mejorar. Pero lo que quería dejarle es eso, es la lucha por el control de la carga, que es lo de hoy.
entender del juego para poder ser uno más del grupo técnico y colaborar en todo es fundamental del rol que te ocupe tocar. Y bueno, lo que hablaba hoy de Andy, ahí Andy me pedía que, no le entendía bien Andrés, que me pedía que explique algo, pero no, bueno, ahora se fueron, los chats se borraron, que me pidió algo de la simulación de partidos, pero no me los acuerdo. No sé si Andy está todavía en la reunión. Pero Creo, bueno, sí me digo. no, creo que él por lo que leí la Ya había, pregunta. Ahí está. Dani, capaz que Dani Castaño quiere hacer alguna pregunta, le doy la palabra también a algún otro entrenador para. ¿No? No, se corta un montón. A ver. Bueno, ¿alguien quiere hacer Ahí alguna está. Profe, pregunta? en cuanto al ámbito de la fuerza, ¿cómo lo trabajás en términos de intensidad? ¿Lo haces por velocidad de ejecución, RM o carácter de esfuerzo? En caso de hacerlo por velocidad de ejecución, ¿cómo lo mediríamos sin tener encoder? En ese caso, mejorar carácter del esfuerzo o RM. Bueno, a ver, en realidad lo trabajo de ambas formas. Lo he trabajado con encoder y con encoder lo que hacemos es medimos en los ejercicios de cadena cerrada, como por ejemplo una sentadilla o un press de banco, por ejemplo, una dominada, donde manifiesta sus mejores niveles de potencia el deportista. Pero coincide con lo que dice la literatura, o sea, dentro de los ejercicios de cadena cerrada se manifiesta generalmente en los jugadores de vóley que evaluamos de selección con el cover, en sentadilla, por ejemplo, tiraban de entre el 40 y el 60% sus máximos niveles con respecto al RM. Y en los ejercicios de cadena abierta, de secuenciales, lo tiran arriba del 80% tiran los mejores vatios de potencia. ¿Está bien? Y cuando no tengo RM, lo que les exijo a mi deportista es directamente que ejecute con su mayor nivel de velocidad. Lo que pasa que yo le puedo pedir siempre que ejecute con el mayor nivel de velocidad cuando las cargas, cuando el RM son bajas. Porque cuando vos estás por encima del 80% de tu máxima, subís o no subís. No sé si me explico. O sea, cuando vos estás cargando mucho peso, no le puedo decir, hacelo rápido. Es o lo haces o no lo haces, porque no podés subir más rápido que eso ni más lento. ¿Está bien? Cuando vos estás trabajando del 40, del 50, del 60%, vos podés pedir ejecutar lo más rápido que puedas en la fase concéntrica, ¿no? Después con control en la excéntrica y máxima velocidad en la fase concéntrica. Así es como lo trabajo. No sé si Emanuel te quedó más o menos claro o no, pero bueno, así es como lo prescribo el ejercicio. Mi pregunta es cómo dosificaste las cargas con los 7 partidos simulacros que hicimos con la selección masculina. No, en realidad cuando trabajamos con hicimos como si fuera una zona de competencia. Dosifiqué las cargas para tratar de tenerlos lo mejor posible a los jugadores. Andy me pregunta cómo dosifiqué las cargas cuando trabajaron con 7 partidos simulacros. Los chicos pusieron a un nivel de estrés a los jugadores para determinar quién estaba mejor y quién no, ¿no, Diego? Una cosa así. Estás con el micrófono apagado, no te escucho, Diego. Perdón. El tema era que yo tenía 4 atletas que estaban seleccionados y tenía que ir a los Juegos Panamericanos de Toronto y teníamos que elegir quiénes iban a Toronto y como equipo de trabajo, tanto Esteban en la preparación física, Andrés Soriano en la estadística y yo como entrenador, como equipo de trabajo, teníamos que definir o fundamentar, digamos, quiénes estaban mejor para ir a los Juegos Panamericanos de Toronto. Teníamos un tiempo determinado,
Entonces nos juntamos los tres y lo que hicimos fue hacer un simulacro de 7 partidos, en donde Andrés filmó todos los partidos. Esteban estuvo también ahí al pie del cañón para las Valencias, todo lo relacionado con lo que le iba dando también a él digamos, cómo la puesta a punto, o cómo estaban para esa competencia, desde lo físico, y yo analizando la parte técnico-táctica. Entonces, ese fue el momento en donde, como equipo de trabajo, digamos, tuvimos que elegir, y elegimos a Ian Hamed y a Nicolás Capodroso, porque eran los que mejor estaban, ¿no? Yo ahora me voy acordando porque estoy bien, así, taridito. Me salen canas ya en la barba. Y bueno, nada, juega con mi memoria, Andy. Tengo que ver 700.000 planes, pero no, ahora empiezo a recordar un poco mejor. Me acuerdo que me sorprendía, Andy me sorprende, es el mago de la compu. Eh, Recuerdo que dosifiqué la carga como para todos, como si todos fueran a ir a los juegos, porque se me confundía en un momento, decidimos de que uno iban a unos juegos y otros iban a... ¿Te acordás que una vez iban a unos juegos panamericanos y los otros iban a ir al circuito, no? Ahí Porque por eso me confundo un poco. después se dio que Julián, Asad y Pablo fueron al Mundial. Entonces, Ah, después, sí, pero exacto, en ese momento no había exacto. todavía... Pero bueno, claro, no se sabía quién iba a ir y quién no, tenían entrenamientos diferentes, porque había jugadores más grandes, como Pablo, que les gustaba mucho entrenar la fuerza, es un chico que por ahí te iba al gimnasio antes de venir al partido, que le gustaba cargar muchos kilos, pero obviamente era un jugador grande, y otros jugadores como Nico, que más joven, recién haciéndose en los primeros sistemas de entrenamiento, y bueno, los métodos de entrenamiento diferían a cada uno, pero todos dentro de usar su método de entrenamiento, algunos con levantamiento, otros sin levantamiento, algunos subiéndose a una bici, otros sin tocar nada que no sea específico, porque algunos están acostumbrados a meterle algo inespecífico hasta en ese momento. Algunos de los chicos hasta les gustaba nadar también. Pero bueno, nada, dosificando la carga con respecto a una puesta a punta, igual que si fueran todos al torneo. Después, y ahí se dictaminó, y después, bueno, me acuerdo que eso que me hacía dudar, que salieron hacia unos hacia los americanos y otros hacia el mundial, ¿no? Así que bueno, todo terminó bien. Sí, por ahí vale la experiencia o la anécdota también, que lo que vos contaste como equipo de trabajo, lo importante que es, porque recién estaba Jota también, o está Jota, y la parte médica y la parte fisioterapeuta y el apoyo que uno tiene que tener, para mí es fundamental. Y yo puedo decir que como que mi única oportunidad olímpica que tuve, si hubiese estado un fisioterapeuta, o si hubieses estado vos, Pedro, quizás en Chile, hoy podríamos decir que quizás podríamos haber clasificado un Juego Olímpico, porque para contar un poco la experiencia, nosotros veníamos haciendo un trabajo excelente. Nosotros estábamos primeros en el ranking sudamericano, habíamos ganado varias veces a los primos Grimal, habíamos ganado varias veces a Venezuela, y veníamos para esa final, a esa Continental Cup en Chile, muy afilados. Inclusive yo me lo crucé a Mauro Hernández en Rosario cuando estaba la final femenina, unos días antes, y me dijo: Diego, son ustedes los que van a Río, son ustedes los que están mejor. Ya de entrada es como que, más allá de que a mí ese comentario de antes, digamos, de jugar, no quería ni escucharlo, pero era la sensación que teníamos todos. Y antes de ir a Chile, a nuestra, digamos, nuestra oportunidad o nuestro sueño en el último torneo,
de la federación me dicen a mí, elegí una persona del staff para ir a Chile, y yo le digo, ¿cómo voy a elegir a uno solo si yo tengo un grupo de trabajo y necesito llevarme por lo menos a los dos? Y me dijeron, no, no hay presupuesto, entonces tuve que elegir a mi estadista, que es Andrés Soriano, y no pude llevar a Esteban como preparador físico y como apoyo también en la parte de una prevención o de algo médico o algo que pueda llegar a pasar. Y bueno, y lamentablemente pasó, porque tuvimos un jugador que venía entrenando con hernia de disco, pero controlada, con trabajos, pero bueno, lo anímico hizo que haga un bloqueo en la parte lumbar. Cuando no tenía yo fisioterapeuta y no podíamos, digamos, tratar de hacer ninguna maniobra, y me tuvo que ayudar una fisioterapeuta de Colombia, justamente, pero claro, no era mi doctora, no era mi apoyo, y dejamos pasar quizás una oportunidad histórica por no llevar ese apoyo médico que necesitábamos. Entonces, nada, mi consejo es que cuando ustedes quieran o necesiten, digamos, o se les presente una oportunidad de esta manera, todos son importantes en un equipo de trabajo. No hay nadie que sea más o menos que otro, porque inclusive en este mismo torneo yo tuve que definir quién jugaba el Golden Set contra Chile, también una oportunidad que la teníamos ahí muy estresante, y ahí sí tuve que depender de Andrés Soriano para decirme en el momento cómo estábamos con los porcentajes de cada uno y que él me diga realmente quién estaba rindiendo mejor, y automáticamente ahí sí pude contar con mi equipo de trabajo, en este caso Andrés, que me tiró, digamos, los porcentajes de cada uno, y fundamentamos quién iba a jugar con quién en ese Golden Set. Jugó un jugador de cada dupla, y antes de decirle el por qué, le mostré los números y no hubo ningún problema. Bueno, no se dio, sí, pero por lo menos fundamentamos como equipo de trabajo. Me faltó la otra parte, por eso insisto que es muy importante el aporte que puede llegar a hacer Jota, relacionando lo que Esteban, o aportando lo que Esteban hoy demostró, una forma de trabajo, ¿sí? que uno está de acuerdo o no, pero está fundamentada en un trabajo que viene haciendo, ¿no? Así que, bueno, ese era el aporte que yo quería hacer como experiencia para todos. Sí, obvio que es fundamental el equipo, y bueno, no olvido más de eso, porque creo que si poníamos a Pablo en cancha al otro día, tenía una media clasificación adentro a los Juegos, o una instancia más clasificatoria para los Juegos Olímpicos, y estamos con ese sabor amargo de saber por lo menos de intentarlo, ¿no? Bueno, con respecto a las preguntas, Agustín me habla me habla de la importancia de los patrones respiratorios en función de activación de la musculatura profunda. En ese momento, en el 2015, cuando yo trabajé con selección, no le di mucha importancia, no trabajé a nivel de la respiración. Hoy sí lo estoy usando. 2015, 2016 fue, 2015, sí, 2014, 2016, no lo estoy usando. La musculatura del transverso del abdomen tiene fibras más lentas que el recto del abdomen, por ende hay que primero contraer el transverso, y el transverso se contrae a través de la utilización de la exhalación, o sea, cuando yo largo el aire, contraigo el transverso, y puedo contraer el transverso antes, obligándome a exhalar antes que el recto. Entonces, muchas veces cuando entrenamos a los chicos, lo que les enseño es en la respiración, exhalar, y una vez que están ya en plena exhalación, hacer la flexión abdominal cuando trabajamos con alguna acción de crunch, que muy pocas veces la trabajamos. O sea, nosotros trabajamos hoy por hoy con movimientos muy cortos en cuanto al desplazamiento en los crunch. Trabajamos mucho más con los antimovimientos,
pero sin embargo yo les enseño en la respiración, aparte la utilizo la respiración diafragmática para que lo usen como un medio de relajación y de bajar un poco las tensiones y de utilizarlos como enfoque. Yo estoy muy metido también con el tenis y me gusta mucho todo ese tema de usar la cabeza y la respiración. El diafragma está comunicado con el sistema del vago, nuestro sistema nervioso, y te baja mucho la ansiedad. Y la respiración a partir diafragmática es como si fuera la meditación occidental, ¿no? Yo le digo, aprender a respirar diafragmáticamente como que aprendas a meditar. Así que sí, utilizo primero exhalo, largo la respiración, en el acto de largar, de contrayendo primero el transverso, después vamos al recto que tiene fibras más rápidas, si no se me contrae antes y descompenso la capacidad de fijar de todo lo que es piso pélvico, diafragma, multifidus y transverso abdominal y recto del abdomen en la orden de secuencia correcta, para trabajar bien el core, según lo que nos dice ahí el amigo McGill. Y después, me preguntás, Emanuel, ahí te explico Lucas y te explico Emanuel. Bueno, con respecto a la dosificación de los ejercicios preventivos. Bueno, mira, nosotros trabajamos, es difícil que te diga volúmenes concretos, pero te voy a explicar cómo los trabajo. Generalmente nosotros trabajamos con los equipos de alta competencia, trabajamos todos los días en el gimnasio, descansando generalmente los domingos y algunas etapas generalmente los sábados, y descansamos solamente los domingos. También por una cuestión administrativa de que los gimnasios están cerrados los domingos, si no adaptaría, porque a mí me gusta entrenar los días de juego, y si nosotros jugamos viernes, sábado y domingo, está bueno que entrenemos viernes, sábado y domingo. Pero bueno, por una cuestión de ritmos circadianos está bueno, y de adaptación y de reloj biológico, meterlo en el horario, los entrenos de partido y en los días de partido. Pero bueno, por una cuestión también circadiana, usamos la semana común, porque ya el ser social común está adaptado así, no lo dejamos libre. Y vamos a entrenar un día por medio, un día de entrenamiento de la fuerza en cualquiera de sus manifestaciones, fuerza explosiva o fuerza potencia o fuerza máxima según nos toque, y un día preventivo. Entonces mezclamos una fuerza para atacar el motor principal y un día de prevención. Una de motor principal y una de prevención. ¿Está bien? Así es como elaboramos los entrenamientos de la fuerza. En cuanto a la activación de core y los trabajos de prevención, los trabajo todos los días, a partir de evaluaciones funcionales. Nosotros utilizamos el método del FMS, y a partir de valor con FMS sacamos los desvíos y el scoring. Yo después lo reemplacé por un método de la IRB de rugby. Le sumé la sentadilla de arranque, que me da mucha info, y sumé algunos de los 7, no metía los 7 del FMS, y a partir de ahí le hacía hacer todos los ejercicios de movilidad de los distintos núcleos articulares. Y la dosificación era así: estimulación todos los días de trabajos de prevención en todas las entradas en calor, tanto en los trabajos de fuerza como en los trabajos de campo. O sea, ellos, si disociábamos los entrenos, a veces eran seguidos, entonces ya no entraban en calor en el campo y entraban en calor con la pelota directamente, pero si no, si estaban separados, cada uno su prescripción de ejercicios personales de prevención de lesiones a partir de lo que me arrojaba el FMS, y después días específicos para trabajo de prevención de lesiones. Por ejemplo, mucho trabajo de glúteo medio, mucho trabajo de core, lo que les decía recién, ¿está bien? Más allá de ganancia de rango articular, con trabajo de toda la cintura escapular, todo trabajo de prevención del manguito rotador, etcétera, etcétera. Así que un poco así es como los trabajamos, con dosificación de carga de métodos de entrenamiento como si fuera la resistencia, de 8 a 10, 12 repeticiones, no mucho más que eso, hasta 15 repeticiones, alejándome del fallo muscular no tan cargado, con cargas muy tranquilas.
esa era la dosificación de la carga que utilizábamos. Espero haberte respondido a la pregunta, Emanuel. Después, ¿qué más? Luquitas Priede. Ah, me estoy quedando sin... Deme un segundo, me enchufo la máquina. Perdón la informalidad, pero me estaba quedando sin batería y no me di cuenta. ¿Cómo trabajo la resistencia? Lo sé siempre intentando simular puntos dentro del trabajo técnico. No, el trabajo de resistencia tenemos un problema. Nosotros no podemos trabajar la resistencia a partir de la BAM. En otros deportes podemos trabajar a partir de la BAM. Yo le saco el 2 a partir de la BAM con un yo-yo test y me voy a trabajar, por ejemplo, en intermitentes en porcentajes de la BAM, al 100, 120, hasta el 130 de la BAM. Sin embargo, en el beach, como no tenemos evaluaciones de VO2 en campo, que me tiren un dato con alguna comprobación científica, tenía que trabajar un poco más con el ojo, pero si no en circuitos adentro del campo, siempre con trabajos de circuito, tanto de correr adentro de esos 16 metros con distintos desplazamientos, como trabajos con driles de ejercicios específicos del juego. Cuanto más me acerco a los torneos, más específico es el trabajo. Cuanto más me alejo, más trabajos específicos, con desplazamientos, combinando trabajos de pie con trabajos de piso, combinando trabajos de carrera con trabajos neuromusculares más de fuerza, con sentadillas de arranque con banda, con inestables, con un montón de ejercicios, subidas y bajadas a los bancos, a los costados de la cancha, o sea, le metía un mix interesante ahí en el trabajo. Creo que con eso te contesté. Y, Emanuel, en las preparaciones realizadas en estos procesos, ¿con qué frecuencia trabajabas la parte perceptual motora? No bajaba, no la trabajé, te soy sincero, no trabajé lo perceptivo en la preparación física, más de algunos trabajos muy básicos de visualización de, por ejemplo, jugar. Yo trabajo en tres aspectos, no solamente desde lo perceptivo, sino desde lo psicológico. Trabajo en cuanto les digo lo que una opción de trabajo que tengo es, les digo lo que vamos a hacer y hacemos eso. No les digo lo que vamos a hacer y los chicos no saben cuándo termina el trabajo. Y la otra opción es que les miento, o sea, les digo que vamos a hacer una cosa y trabajamos más o menos de lo que les dije para trabajar su cabeza, porque está totalmente comprobado que inconscientemente podemos regular nuestro esfuerzo y maniatarlo al volumen de trabajo que yo les digo que vamos a hacer. Entonces les entreno esa capacidad volitiva también. Y en cuanto a lo perceptivo, trabajo en algunas cosas muy sencillas, por ejemplo, activar a partir del sonido y activar a partir de la visión, y con engaños también, o sea, eh, les digo que voy a activar a través del sonido y les hago un movimiento y para que confundirlo, o les digo que voy a activar a través de un movimiento y les hago un sonido y los confundo. No trabajo mucho más que eso, porque trabajamos muy, muy específico en los entrenamientos, en mucho volumen de vóley. Así que bueno, espero que les haya respondido. Diego, Luis, no sé si quieren preguntar algo más, pero creo que fue muy rica la charla, que las preguntas estuvieron increíbles, que están muy buenas, pero bueno, también a veces no sé en qué nivel de entrenamiento trabajan ustedes, pero lo puedo dejar como recomendación, con mi experiencia de trabajar en el alto nivel de rendimiento, es que no hay que hacer cosas muy raras y muy difíciles, sino que hay que hacer cosas simples, bien, ¿está bien? Los buenos son aquellos que hacen las cosas sencillas bien.
Así que no hace falta ni hablar ni muy difícil, no es tan difícil, sino meter a los libros y tratar de hacer las cosas lo más simple posible, divertidas, y que siempre estén con un nivel de estrés necesario para que los chicos vayan mejorando, que no sean tan difíciles para que se les sea imposible y generar frustraciones, ni ser tan simples como para que no los movilice. Así que no mucho más, Luisito, si vos querés preguntar algo, y si no, lo dejo en tus manos. Parece que Luis está en el freezer. No, Esteban, Ah, ¿me escuchan? ¿Escuchas? no, no te escucho. No se escucha bien. No se escucha bien. O sea, qué pena, es que Bueno, mientras Luis se recupera, viste, me hacen así, estiralo. Eh, no, si con respecto a los trabajos de flexibilidad, nosotros los trabajos de flexibilidad trabajamos todo a partir de de la autoliberación miofacial. Trabajamos con las dos técnicas, tanto el pasaje del rolo a través de toda la longitud del músculo, como en la obturación de la irrigación sanguínea en la búsqueda de puntos del dolor y también de la liberación a través de esa utilización de los rolos, de los sticks o de algunas pelotas. Y lo usamos también para activar. Si no tenemos rolo, nosotros hacemos en las entradas en calor, hacemos activación neuromuscular y movilidad articular, no utilizamos la flexibilidad pasiva nunca en las entradas en calor, y sí en las vueltas a la calma hacemos más alguna flexibilidad de carácter pasivo, porque el problema que tienen las pasivas o las que son activas, porque en la sumatoria de series se van por encima de los 30 segundos, es que hay un pequeño retardo en milésimas de segundo de la frecuencia de nuestros impulsos nerviosos, y los jugadores se ponen un poco más lentos, pero en realidad eso va a depender del nivel de tu atleta, que sea significativo. Yo siempre, la última palabra la tiene el deportista. Entonces, si al deportista le gusta elongar, y elongar fuerte al final de la sesión de entrenamiento, yo le doy la derecha y los ayudo a elongar, y los elongo fuerte. Más allá de que contemplo que pueda haber retardo en la información nerviosa y en la actividad, pero me encanta que ellos tomen esa decisión y que se sientan cómodos. Sí, justo te estoy hablando de eso, de la flexibilidad dinámica en las entradas en calor. Así que bueno, así es como trabajamos, pero también usamos los rolos en las entradas en calor. Obviamente mucho más veloz, con pasajes cortos, pero siempre pensando en eso, no deprimir el sistema nervioso, ¿está bien? Y bueno, y la flexibilidad es una valencia que hay que entrenarla. Los trabajos que son al fin del entrenamiento tienen solamente un objetivo de mejorar la recuperación y la utilización de la vuelta a la calma, no sirven para mejorar la flexibilidad. Así que bueno, no sé, Luis creo que no se pudo conectar. Lo perdimos a Luis, Diego. Tiene problemas hoy Luis con su internet. Por ahí ya estamos casi a las 2 horas. Me voy a tomar, a ver si está Luis, si no me tomo el atrevimiento de... Acá está Luis. ¿Está? ¿Luis? Ahí Ahí está. está. sí, pero el internet está muy mal. Entonces, Diego, cualquier cosa, por favor, me colaboras con la finalización, porque definitivamente el internet que tengo está pésimo. Entonces, me ayudas con la finalización de que cuando pues Bien. por que es una charla Bueno, cerrémosla, Diego. Y Bueno, total, a ver,
Vamos a darle la posibilidad a ver si alguien que no preguntó, que quiera preguntar, como para hacer alguna última pregunta. Me parece que estuvo muy claro. Con Esteban hoy estábamos hablando de que no sean por ahí tan largas las charlas de Zoom para que la gente, para no aburrir o para no cansar y para que la atención siga estando y en definitiva siempre se hacen largas. Pero damos, no sé, la posibilidad si alguien quiere preguntar y si no, lo vamos cerrando. A ver. ¿No? Bueno, entonces, en nombre de Luis y bueno, y mío también, que sos un gran amigo y un gran profesional, y también estando Andrés en cuestión acá, como recordando, digamos, un equipo de trabajo que nos ha dado muchas satisfacciones. Ojalá que volvamos a trabajar juntos. Pero bueno, en este caso, gracias por tu tiempo, Esteban. Me parece que ha sido algo muy productivo para todos. Yo me llevo también muchas cosas, más allá de que te conozca y sé cómo trabajás. Siempre hay cosas nuevas, siempre uno está escuchando y aprendiendo y capacitándose. Y esta es la idea de Luis, en este caso, que me parece que lo hace muy bien con este grupo, que cada vez hay entrenadores de diferentes países y compartir las experiencias. Así que, bueno, en nombre de Luis y mío, agradecer a todos y será hasta la próxima entrevista o capacitación. Y bueno, cuídense, buenas noches para todos. Adiós. Bueno, gracias, fue un placer enorme estar acá. Les mando un abrazo y ahí tienen mi contacto en el correo. Nos estamos viendo. Chao, gracias. Chao, Jota. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, muchas gracias. Averiguame qué pasa con el cargamento de Amazon.